Ya. ¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer iniciar la entrevista con una de las maestras sobre el tema de la educación online versus presencial. Sí, maestra se encuentra ahí. Sí, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Juan. Voy a iniciar con usted la entrevista para nuestro trabajo del curso de Laboratorio de Liderazgo e Innovación. Me gustaría iniciar con la pregunta. La primera, que es, ¿qué grado de primaria enseña actualmente y hace cuántos años se dedica a esta profesión? Bien, actualmente yo estoy con un primer grado y este año en abril he cumplido 25 años de labor como docente. Perfecto. Usted enseña las materias de comunicación, entiendo. No, yo enseño todas las materias en primer grado. En primaria se enseña todas las materias, ¿no? No es como en la secundaria que cada profesor se ocupa de una materia. Ah, claro, entiendo. Bien, entonces, a esto viene la segunda pregunta. Debido a lo que hemos pasado también anteriormente en pandemia y todo el cambio que se ha realizado en ese tiempo, ¿usted prefiere enseñar presencial o virtual y Eh, por qué? ok. La modalidad presencial para nosotros es la más óptima porque estamos en contacto directo con los niños, tenemos la oportunidad de estar interactuando de manera directa. Los niños también tienen la oportunidad de salir de sus dudas en forma directa como interactuamos, ¿no? Para mí lo más esencial es la presencialidad. Claro, en ese aspecto de lo que usted menciona, en el tema de la enseñanza virtual no tiene un trato muy directo, ¿no? O sea, es más que nada solo por indicaciones, quizás. Exacto, estamos a través de una pantalla conectados y no sabemos cómo están los niños. En la presencialidad nosotros podemos mostrarnos con nuestras emociones, eh, estamos en un trato directo, ¿no? No es así en la virtualidad, porque en la virtualidad no sabemos cómo estamos tras de las pantallas, pues. Claro, efectivamente. Entonces, entiendo. O sea, sobre la siguiente pregunta también, ¿qué es lo que más cambia cuando enseña a niños por pantalla y en el aula? Bueno, quizás, ¿no? El tema de actitud o no sé, organizarlos, ¿no? Exacto. Más que todo es la enseñanza, ¿no? En la presencialidad tenemos la oportunidad de acercarnos al niño, em, saber sus dudas, conocer cómo lo está desarrollando, sus, cómo él se está mostrando en ese momento que estamos haciendo las clases. En la virtualidad no prácticamente es como si estaríamos, ¿cómo le explico? No sentimos ese afecto, ¿no? Entre maestro y niño, no hay esa conexión. Es muy frío las clases a través de la virtualidad. Cierto que se pueden desarrollar Mm, muchos temas, se pueden llegar, pero no hay esa calidez como en una presencialidad. claro, efectivamente se pierde el trato, ¿no? El contacto y es lo que básicamente la enseñanza no se trata, ¿no? Y es por eso es que se hace un poco más distante quizás. Sí, con los niños pequeños, para mí es muy beneficioso el trabajo presencial, ¿no? Puesto que Mm, el modo de interactuar entre el profesor y los niños para mí es primordial, ¿no? El afecto que se le da al niño, las motivaciones, porque no sabemos el niño,
en la virtualidad con quién le está apoyando. A veces simplemente es escuchar y para mí no hay un trabajo efectivo con niños pequeños en la virtualidad. Mm, claro. Y en ese aspecto, continuando sobre esa línea, digamos, sobre el tema de motivarlos y la escucha, ¿se puede mantener la atención de los niños en un aula virtual como presencial? ¿O hay mucha diferencia? Mire, desde el momento en que los niños no tienen un autocontrol por sí, no tienen la madurez, em, en una virtualidad es muy difícil controlarlos, ¿no? En cambio, en una presencial, por supuesto que sí, porque estás directo a él, estás interactuando de manera permanente, estás con él interactuando así físicamente, muy cercanos, ¿no? En cambio, en la virtualidad, por más que indiques que no hagan bulla o que esperen su turno para participar, los niños en ese momento no, como que no entran en conciencia y no obedecen, ¿no? Eso es lo que hemos podido, o al menos yo he podido palpar en mis clases virtuales con los niños. Todos los niños al mismo tiempo quieren participar, por más que se les indique las consignas para participar, para desarrollar las actividades, los niños quieren participar al mismo tiempo, la mayoría. Entonces eso se genera un desorden, una bulla y no se puede trabajar en ese aspecto. Claro, entonces, básicamente, eh, por ejemplo, la siguiente pregunta trata un poco de ello, ¿no? O sea, digamos que no se puede manejar de manera correcta las interrupciones o distracciones típicas, ¿no? Que mantiene en casa durante clases virtuales. Es muy complicado. Sí, con pequeños sí es muy complicado. Más aún Más que nada porque con, son hiperactivos. dígame, Porque son hiperactivos, le decía. sí, son niños muy activos, así como todo niño, ¿no? Que quiere mostrarse, que quiere hacer saber lo que puede, lo que sabe, entonces quiere ser escuchado. Y Ujú. al mismo tiempo no se puede escuchar a todos, ¿no? Por más que hay las normas de convivencia, se trabaja, pero a veces siempre escapa. Y en como le digo, en la virtualidad no hay un control, como en la presencial, ¿no? Porque te puedes acercar al niño, pedirle que se calle, o te está viendo directo, estás físicamente ahí, el niño ya, el mismo hecho de que estás ahí presente se controla, ¿no? Ya no genera el desorden, pero en la virtualidad no sucede eso. Al menos lo Claro. que hemos estado trabajando ha sido una experiencia nueva, ¿no? Muy nueva. Y el mismo hecho de experimentar, nos hemos topado con esa realidad. Mm, claro. Y con ello, quizás de repente en temas de, cuando se ha tocado clases de tema de comunicación o letras, y con las barreras que me indica en ese aspecto, ¿cómo trabajó usted, por ejemplo, en la lectura, en la escritura, la expresión oral con los niños en la modalidad virtual? ¿Ha sido también muy complicado? Bueno, se ha trabajado a través de fichas que por supuesto con antelación se les mandaba a los papás y ellos ya lo tenían de manera impresa y se les guiaba a los niños, ¿no? A través de sus fichas. Y bueno, se ha manejado el aplicativo del Classroom, donde para la escritura básicamente, ¿no?
A Ujú, través de ese aplicativo se ha podido trabajar con niñas en la lectoescritura, ¿no? En ujú, cuanto a lo que son la oralidad, bueno, ha sido un poco más manejable porque se ha trabajado a través de paneles, de diálogos. Entonces, eso sí hemos podido controlar, mm, pero no se ha llegado a una efectividad, ¿no? En primer grado al menos. Yo soy profesora del primer ciclo o del tercer ciclo, trabajo siempre con primer y segundo grado, ¿no? En aquel ujú. entonces también yo estaba con primer grado, entonces no se ha podido trabajar de repente, no se ha podido llegar o cumplir con los estándares, con los objetivos que, bueno, eh, nos exige el grado, ¿no? Pero algo hemos podido hacer con los chicos. Claro, sí, de manera, digamos, independiente, cada colegio siempre tiene ciertos criterios, ¿no? Que le piden, bueno, en ese tiempo, en el tema virtual. Sí, Eh, pues. de cara a ello, entonces, viendo también que hemos tocado el tema del entorno, o a veces un poco la hiperactividad de los alumnos, porque entendemos que también es diferente cada uno de ellos, ¿no? Algunos son más tranquilos, manejables. En este aspecto, ¿qué papel juegan los padres en cada modalidad? ¿No? O sea, por ejemplo, en la virtualidad podría ser un poco quizás que estén más pendientes, debería ser así, entiendo. O, y en la presencial también están ahí, pero no están, digamos, pendientes de las clases, ¿no? Cómo es la comunicación con esas familias? Mire, los papás en ambas modalidades cumplen un papel muy importante, em, puesto de que, como dice usted, en la virtualidad ellos han estado muy pendientes de los niños. Ellos han sido los maestros en sus casas con la orientación nuestra, ¿no? Porque el trabajo lo han tenido que acompañar ellos. En la presencialidad también es muy importante la presencia de los papás, porque con ellos se puede coordinar, se puede... mm, es un apoyo para nosotros los profesores en cuanto a que ellos en la casa refuerzan, ¿no? Lo que nosotros Ujú. podemos trabajar en el aula. Entonces, en ambas modalidades, el apoyo del papá es muy importante, es esencial, ¿no? Y bueno, con respecto a cómo nos relacionamos con las familias, en la virtualidad, obviamente que ha sido um, a través del WhatsApp, que teníamos que hacer las coordinaciones, las indicaciones, ¿no? Cómo iban a trabajar con sus niños, pero en la presencialidad es mucho más rico, ¿no? El diálogo, el, la entrevista con ellos, despejar las dudas de los papás, entonces eso sería, ¿no? Claro, digamos, en ambos aspectos es manejable, bueno, según lo que se ha requerido, ¿no? Pero según también lo que he podido entender es que en la virtual creo que han sido los papás que han estado más detrás de cada niño, ¿no? Sí, Viendo que pues todos han estado en el mismo hogar. mientras no, hemos estado en casa, ¿no? Había un tiempo en que hemos estado prácticamente eh, muy permanente en el hogar, ¿no? Por las restricciones que se daban. En ese entonces sí, pues había mucho apoyo, pero cuando ya empezaron a los papás ir a trabajar, ya los dejaban a los chicos solos con sus máquinas, con sus teléfonos, se ha visto también de que los niños solos no se han podido conducir, ¿no? Entonces, mientras el papá está cerca del niño, orientándolo, apoyándolo, es muy, muy favorable, es muy, muy productivo, ¿no? Y también pasa eso en la presencialidad. Si al papá no se le exige, no se le pide que apoye a su niño, y el niño solo no logra, ¿no? Pero, como le Ujú. digo, el apoyo del padre es muy, muy esencial. Claro, entonces,
esto también nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ha habido diferentes tipos de barreras en ese aspecto y, y la pregunta en base es que, ¿qué diferencia ha notado, por ejemplo, en niños que han tenido, por ejemplo, los equipos, ¿no? Laptop, quizás un micrófono, audífonos, todo el apoyo tecnológico, en diferencia a aquellos que no han tenido todo eso, ¿no? Quizás solamente por celular. ¿Ha habido una gran diferencia o si es posible que se haya podido manejar? Por supuesto, la diferencia fue notoria, ¿no? Desde el momento en que el niño podría conectarse más tiempo por, porque los niños que han contado con una laptop, así como dice, con herramientas un poco más que a ellos les apoye mejor. Necesarias. Exacto, ellos han podido tener mejor, ¿no? Han podido visualizar mejor las fichas, han podido mostrarlo de mejor forma, compartirlo en sus pantallas, pero que aquellos niños que solo han trabajado con un teléfono se han visto muy limitados. Yo sí he notado la diferencia con esos niños que, bueno, tenían más apoyo en cuanto a la parte tecnológica de sus papás y los niños que solo han sido apoyados con un celular, ¿no? Sí se nota, claro, la diferencia. Claro, entonces, eh, viendo eso, ya diríamos que ¿cuál modalidad sería la que funciona mejor y por qué? Mm, Mire, en mi experiencia, para mí la modalidad presencial es más productiva, ¿no? Da mejores resultados y puedo sacar mejores productos que la virtualidad. Pero también he tenido experiencia que acá en casa he tenido mis hijos estudiando en la modalidad virtual, que sí les ha ido bien, ¿no? Se ha funcionado, inclusive han podido avanzar de mejor forma en sus estudios. Claro, entonces digamos que en cierto nivel académico a veces es mejor que, digamos, en los más básicos, por así decirlo, ¿no? Sí, yo considero que sí. Claro, porque efectivamente, como usted comenta, quizás, por ejemplo, como ahora en la universidad es un poco más llevadero, ¿no? O nos concentra más, a diferencia en la escuela que hay un montón de actividades que también los niños necesitan hacer y la virtualidad se los impide, ¿no? Sí, pues como entenderá, los desarrollos que se dan en los niños, ¿no? Nosotros que trabajamos con niños pequeños de 6 7 años, los niños tienen la mentalidad concreta, ¿no? Que ellos deben de manipular, deben de oler, coger, estar interactuando con los materiales. Entonces, eso es lo que nosotros presenciamos, observamos, les facilitamos en el aula, ¿no? Ujú, Lo que no se ha podido ver eso en la virtualidad, ¿no? Entonces los papás muchas veces se han visto limitados en algunos aspectos, que no les han podido proporcionar algunos materiales a los niños y por ahí como que no se les puede pedir pues un pensamiento abstracto a los niños de esa edad, sino ellos tienen un pensamiento muy concreto, ¿no? ujú. Claro, claro, es entendible. Ahora, bueno, que usted lo comenta es un poco ver más la otra cara, ¿no? De la enseñanza en ese aspecto. Ahora, la última pregunta, si pudiera elegir la modalidad para enseñar a sus niños, ¿cuál sería el más óptimo para usted? Bueno, creo que es obvio. Eh, Ujú. es la presencial, ¿no? Esa es la que yo elegiría y la, la practicaría, ¿no? Claro, por el tiempo, por la experiencia que ya usted ha visto por el tema de resultados y por la comparativa también en el tiempo de pandemia, ¿no? Y por lo que todo lo que hemos venido hablando es básicamente lo que más le ayuda a enseñar a niños de primaria, ¿no? Sí, en mi caso sí, porque son niños pequeñitos que hay que
guiarlos, ¿no? Hay que estar con ellos, junto a ellos y estar pues en contacto con los pequeños. Como les La- digo, creo que en grados, o sea, en muchachos ya más avanzados como la secundaria, me parece, ¿no? O la superior, sí, sí da buenos resultados la enseñanza virtual. Perfecto. Bien, maestro, muchas gracias por esta corta entrevista, por responder nuestras preguntas para este trabajo y tenemos claro cuál es la respuesta sobre esta interrogante, ¿no? Y nada, muchas gracias nuevamente por su colaboración. No, no tiene por Bueno, qué, espero haberle contribuido a sus expectativas y puedan, y que les sirva, ¿no? Para el trabajo que usted está desarrollando. no, sí, de todas maneras, porque eso son cosas o puntos que a veces no se pueden expresar, ¿no? Y este trabajo en este curso especialmente es donde podemos mostrar esa misma experiencia que usted manifiesta, ¿no? Del cuál es la enseñanza, como indica usted. Yo lo entiendo como un resumen que básicamente, por ejemplo, a los niveles más altos como universitarios, superiores, nos sirve más porque le prestamos más atención directamente. Y lo que no queda claro es que en los niveles de primaria o un poquito más quizás secundaria es donde se le necesita más seguimiento a cada niño y donde se puede ver su formación, ¿no? Entonces ahí ya tenemos claro por parte de usted cuál es la respuesta más eficiente en el tema de educación. Sí, está usted en lo correcto. Entonces le agradezco nuevamente, muchas gracias y disculpe por la hora. No, no, no hay por qué. Muchas gracias, maestro. Buenas noches.